Damos inicio. Buenas noches. No sé si me escuchan. Buenas noches. ¿Qué tal, Magda? Buenas noches. Vamos a dar inicio a la sesión para el día de hoy. Me agrada ya tenerlas ahí conectadas. Vamos a esperar. Voy a mandar un mensaje al WhatsApp. Espero que alguien pues pueda tener a bien conectarse aún. Ya tienen ustedes ahí proyectado en pantalla de lo que hablaremos el día de hoy. No sé si alguien recuerda lo que hablamos la sesión pasada. A ver. ¿Qué fue lo que hablamos la sesión pasada? Que de hecho pues puedo compartirlo también. Podemos hacer un breve repaso de lo que hablamos la semana pasada. Estamos dentro del curso. La semana pasada fue una sesión introductoria. Entonces el día de hoy iniciamos formalmente con el curso. Estamos dentro de, pues, del contenido de la información, o mejor dicho, de la introducción de lo que es la redacción de informes socioeconómicos. ¿De acuerdo? Entonces, en la sesión introductoria habíamos hablado cuáles son esas correcciones estilísticas, cuáles son esos vicios de la comunicación que tenemos normalmente. Alguien acá se quiere conectar. Muy bien, Lidia, Mireili, Magda, Idania y Eric. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Decía, vamos a continuar con lo que empezamos a hablar la semana pasada. Algunos aspectos sobre la corrección estilística, ortografía y gramática que tiene que ver directamente con la redacción del informe socioeconómico. En este curso vamos a ver vamos a ver muchos aspectos respecto a la elaboración del informe socioeconómico, como elaborarlo, el esbozo, las pautas, la información, cómo gestionar la información, cómo consignar los datos, cómo escribir técnicamente nuestro informe, cómo adjuntar los datos, cómo hacer esas correcciones que son muy frecuentes. Se habla en tono muy coloquial en la redacción de los informes. A veces se omiten datos muy relevantes, muy importantes, y otras veces pues simplemente no se incluyen los datos principales en un informe socioeconómico. Vamos a ver también en este curso sobre la utilización de algunas técnicas y algunos instrumentos para la investigación en la práctica social. De modo que este curso se va a poner muy, muy interesante. Vamos a hacer un recordatorio acá en el grupo de WhatsApp que ya estamos conectados. Alguien acá todavía me pidió el enlace. Permítame compartir el enlace. Me agrada saber que ustedes están pues eh, uniéndose y pues consideran esto como algo interesante, importante. Créame que una de las observaciones, una de las tendencias sería últimamente es que las personas se están desinteresando en el aprendizaje, sobre todo en el aprendizaje autónomo, libre, asistemático, como lo es este tipo de cursos. O sea, prácticamente nos quedamos a merced de nada más lo que nos piden, lo que nos solicitan. Y pues creemos que no debe ser así. Vamos a ver. Acá tengo que compartir el enlace. No sé si saben de alguien que haya quedado pues en espera del enlace para compartírselos de una vez ahorita.
Bueno, ahí está, ya compartí el enlace. Vamos a aceptar a las personas que van uniéndose. Entonces iniciamos ya con la... ¿Qué tele? Para que no se me regrese a mí el audio que me desorienta. Entonces vamos a repasar algunos conceptos que vimos la semana pasada. Bueno, les decía acerca de este curso bien interesante, la redacción del informe, algunas pautas para la redacción del informe, la consolidación de los datos, la presentación de la información, el orden, la estructura del informe, las fuentes de información que deben ser, por supuesto, fiables y veraces, y también lo que es algunas pautas de redacción y de estilo, como lo es la presentación, por ejemplo, de cifras, la representación o la referencia a fuentes legales de información, a fuentes adicionales de la información, para que podamos ser objetivos en la presentación de nuestro informe. Muy bien, si hay algún comentario previo respecto a lo del pago, se estará, ya créame y pido disculpas porque hasta el día de hoy me generaron la boleta y voy a hacerle llegar a ustedes a través de un correo electrónico personalizado el pago del curso, para que nadie pues se quede afuera, ¿sí? Los que están inscritos, a quienes les llegue el correo, pues voy a suplicar que a la brevedad puedan hacer efectivo el pago. Para quienes son del extranjero, las personas que se están uniendo al presente curso desde el extranjero, se les va a hacer llegar a través de mensaje WhatsApp el canal adecuado para que puedan hacer el depósito, ¿sí? Y de igual forma pues se les va a compartir el diploma, que será generado en forma digital con un número de registro que puede corroborar más adelante en la base de datos del INTECAP. Muy bien, entonces avanzamos ya en materia. Hablamos la semana pasada de algunos datos de la corrección estilística. Veíamos cómo es que tenemos o presentamos algunos vicios de dicción, errores muy comunes que simplemente nos exponen ante una persona, ante un público, ante un lector asiduo, un lector culto que se ha preparado, una persona que maneja bien el idioma. Entonces quedamos expuestos cuando nuestros vicios de dicción son evidentes. Y no solamente es la escritura, sino también es la pronunciación. Tenemos algunos barbarismos incrustados en nuestras conversaciones, en nuestro lenguaje, y de igual forma llegan a hacerse claros o llegan a representarse al momento de escribir. Habíamos hablado de las ciencias sociales. En este caso vamos a hablar del contexto laboral, ¿sí? Técnico laboral, como trabajadores o trabajadoras sociales o alguna de las ramas de las humanidades. Yo les hablaba de mi experiencia como psicopedagogo en la redacción pues, de los informes, en la redacción de hallazgos, en la presentación de información. Y entonces hay que verificar cuáles son los vicios de lenguaje allí implícitos, verificar cuáles son los errores comunes, frecuentes, utilizados. Habíamos hablado que el escribir bien es un arte, independientemente de la especialidad, sea usted abogado, sea usted administrador de empresas, sea usted trabajador social, sea un comunicador, un periodista, lo que sea. Hablamos en el mismo idioma, bajo los mismos códigos y niveles lingüísticos, por lo tanto hay que escribir con propiedad. Ideas repetitivas. Los errores, habíamos hablado que son ideas repetitivas, que están utilizados, formulismos exagerados, texto de relleno, queremos decir mucho, pero en realidad decimos poco porque utilizamos palabras muy repetidas. Ahí tenemos algunos vicios del lenguaje o vicios de dicción, el laísmo, por ejemplo. Les presentaba a ustedes también los barbarismos, dependiendo del idioma, eso veíamos la semana pasada. Algunos ejemplos acá de los extranjerismos o los anglicismos. Pues tenemos por allí algunos barbarismos y algunas palabras que son utilizadas, sobre todo cuando alguien tiene un idioma
materno, una lengua vernácula que difiere en mucho con el idioma español o en su totalidad. Se tienen algunas desventajas cuando se aplica al idioma español y entonces esto crea, pues, de alguna forma para quienes manejamos el idioma español, cierto motivo de burla, cierta conducta inadecuada, ofensiva, discriminatoria, algo pues que sabemos que está fuera del contexto o de la conducta de un profesional, como son ustedes. Les presentaba algunas palabras tomadas de un manual de lingüística y allí tienen ustedes algunas que pues tal vez utilizan o utilizamos, ¿sí? Y que ya es tiempo de que empecemos a corregirlas. Carcañal, cuando es calcañar, ¿verdad? Tenemos acá, por ejemplo, delen y demen, muy utilizada frecuentemente cuando el término correcto es denle o denme, ¿sí? Algunas como trompezar o vertir, cuando la palabra correcta es verter. Ahí ya les proyecté pues algún listadito ahí que les puede servir. La grabación se compartirá, solo déjenme verificar si estoy compartiendo la grabación. ¿Alguien me podría regalar audio, por favor? Abrir su micrófono, solo quiero verificar si se está grabando también el audio de parte de ustedes. Buenas noches, ¿alguien me regala audio, por favor? ¿Alguien me puede expresar o abrir su... ¿Puede repetirme, por favor? Muy bien, sí, estoy verificando que no hay audio. Es que cuando ustedes dan su opinión, pues es muy importante que quede grabada también. Vamos a ver acá. ¿Alguien puede hablar? No, me parece que no está siendo grabado el audio. Bueno, ahí está. Vamos a ver si si al final logra grabar. Bueno, avancemos para no ir muy lento. Habíamos hablado de los neologismos, de los barbarismos, bablismos. Voy a proyectar este listado para que quede en la grabación y les pueda servir a ustedes también. Ahí está, algunos elementos ahí, frases muy incorrectas que nos dejan en evidencia cuando utilizamos de forma impropia el lenguaje. El bablismo, redundancia, los rodeos, vean cuánto se dice para decir poco. ¿Cuánto se escribe para decir poco? Tenemos los cosismos, a todo le decimos cosa. Tenemos también los leísmos, y daba yo acá un ejemplo, vamos a ver, acá está el ejemplo. Se suprimieron acá el mes de, un recurso que se llama economía del lenguaje o economía de la lengua también. El mes de simplemente se dice en noviembre y aquí suprimimos los artículos la aquí, los por acá, los quedó acá. Entonces, como el recurso de economía del lenguaje, pues se suprimieron algunos artículos por ahí. Eso veíamos la semana pasada. Los solecismos, error cometido en la sintaxis, se decide el sentido que cobra la oración cuando se invierten o se utilizan palabras, términos incorrectos. Los anglicismos generalmente vienen del idioma inglés. Usted escribe en su informe, alguien pues tomó selfies, ¿verdad? O alguien, la imagen o la fotografía de referencia fue tomada de una selfie. Bueno, no se dice selfie, se dice autorretrato o autofotografía. Entonces, solamente son ejemplos para que veamos cómo es que vamos incorporando los anglicismos a nuestro idioma, o a nuestro lenguaje, a nuestro discurso escrito. Algunas palabras ahí que decimos comúnmente,
WhatsAppear, googlear, etcétera, que son utilizadas como términos muy comunes. Muy bien, los neologismos son palabras que se van incorporando. Esto es muy común en los círculos intelectuales y pues vienen a deformar el lenguaje. Sin embargo, es bueno utilizarlos, pero no abusar. ¿De acuerdo? No abusar. Aquí teníamos algunos, como por ejemplo armamentista. Esto lo ve mucho en las noticias. Consumista, en el discurso sobre todo progresista o de izquierda aparece mucho esa palabra. ¿Qué más? Exclusivizar, problematizar. Son neologismos, pero no se debe abusar. Yo pienso que en los círculos académicos se pueden utilizar. Estamos haciendo un repaso porque algunas personas me dicen, mire, yo no estuve en la clase pasada o no tiene usted la sesión anterior grabada, la sesión introductoria. Bueno, yo pienso que acá vamos a condensar de lo que hablamos la semana pasada. Ambigüedad, tautología, batología, pleonasmo, y ahí tenemos unos ejemplos. Vean qué curioso esto. El carro estaba delante de la casa de Juan con las puertas abiertas. No se sabe qué estaba abierta de las puertas, si la casa o el carro. Pleonasmo, mi opinión personal. Si es mi opinión, por supuesto que es personal. El erario público, se supone que si es erario porque es público, vigente en la actualidad, etc. Algunos vicios como la anfibología, doble sentido de un término. Se dice una cosa, pero se pueden entender dos. La aliteración parece como que fuera rima. Una y otra palabra con las mismas terminaciones y van sonando como que pesado, muy repetitivo. ¿Sí? Las terminaciones esas del rigor abrasador, del calor, me causaba sopor. Cacofonía, cuando simplemente se escucha mal un término de una oración. Por favor, voy a agradecer mucho si ustedes, alguno de ustedes, cuando detecten inmediatamente que se pierde la señal de video o el audio o no ven la presentación o se queda congelada, por favor hacérmelo ver para que yo pueda corregir y pues no nos perdamos detalles de la exposición. Muletillas. Bueno, eso más que todo aplica al discurso verbal, cuando hablamos, cuando expresamos, cuando nos dirigimos al público. Soy la primera persona que reconoce tener muletillas y que poco a poco estoy suprimiéndolas. Metáfora muerta, construcción de relleno. Cuando es una construcción de relleno en nuestros informes, queremos decir algo, pero queremos darle volumen a nuestro texto. Queremos presumir de verbosidad, de intelectualismo, y por esa razón damos a nuestro texto mucho volumen, incluyendo palabras que solamente están de más. Metáfora muerta, cuando utilizamos términos muy comunes, que son tan comunes y tan comunes que llegan a convertirse en palabras, términos del vulgo, vulgares. Es que vulgares no es palabras que tengan que ver con la sexualidad o... No, lo vulgar es muy común, ¿sí? Muy común. Y tenemos ahí algunos ejemplos. Muy bien, entonces ahora sí pasamos a la presentación. Pasamos a la presentación para el día de hoy. No sé si hay algún comentario, algo que me quieran expresar, que me quieran compartir. ¿Todo bien con la presentación? ¿Ven el fondo? ¿Sí? ¿Ven mi imagen por allí? Tengo la cámara abierta. ¿13 personas conectadas? Voy a enviar un mensaje para quienes aún no se han conectado. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Dígame. Sí. De hecho, ya creé una carpeta donde están todos los recursos. Entonces yo le voy a compartir la carpeta que va a estar actualizándose semana con semana. Y entonces usted va a entrar al mismo enlace desde su computadora o de su teléfono, que yo más sugeriría que fuera una computadora con una buena conexión a internet. Puede descargar ahí los recursos, ¿de acuerdo? Y también, por supuesto, la clase grabada que estaré subiéndola a alguno de los servidores. Por ejemplo, YouTube. Yo tengo un canal de YouTube específico para subir mi contenido, que se comparte como enlace privado. O sea, es decir, solo las personas que tienen acceso
o que tienen el enlace pueden ver el video y no está abierto al público. Ajá, muy bien. Ya estamos en sesión para los asignados al día martes. Si alguien tiene... Estoy compartiendo un mensaje en el grupo. Muy bien, entonces seguimos el párrafo. Ahora sí quiero escucharles, quiero escuchar ahí a los participantes, a ustedes como participantes. Vamos a ver, tenemos, déjenme ver a todos. Es que necesito hacer preguntas, pero quiero una vista sinóptica ahí de todas las personas que están conectadas. Vamos a ver, ya no me recuerdo cómo se hace esto ustedes. Google Meet. No soy tan fanático de Google Meet, pero bueno, es la única opción para extenderme un poquito más de los 40 minutos. Vamos a ver acá. Bueno, a las personas que veo conectadas, ¿qué experiencia me pueden compartir? Quiero escuchar. No les pido que abran su cámara, no tengan pena si están sentados allí en su sala, en su lugar acostumbrado de estudio, en el comedor, sea donde estén. No les estoy pidiendo que abran su cámara, no es obligación, pero sí quisiera escuchar alguna opinión respecto a la redacción. ¿Qué dificultades han encontrado ustedes cuando se redacta un texto en general? Porque debo partir de sus necesidades, de sus experiencias, para que vayamos construyendo, ¿sí?, aprendizajes y podamos obtener recursos e instrumentos para una buena redacción. ¿Qué dificultades? ¿Cuáles son o cuáles han sido sus experiencias al momento de redactar? ¿Quién me quiere apoyar? Vamos a ver. Está Lidia, Beverly, Magda, Idania, Gabriela, Carmina, Eric. ¿Quién me quiere apoyar ahí? Aquí tengo ya la vista sinóptica de los participantes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carmina. Muy bien. Y está hablando la vieja esa que se dice. Está hablando la vieja. La vieja que es clavera. Ajá, Carmina se llama. Claro, estoy para servirle. Y ese es el propósito de este curso, Carmina. Es el propósito de que podamos identificar. Quiero dejarles la inquietud, no quiero hacerles expertas o expertos en técnicas de redacción, solo quiero dejarles la inquietud, porque el maestro se hace en la práctica hace al maestro. Muy bien, Carmina, muchas gracias por compartir tu opinión. ¿Qué otra experiencia? ¿Cuál es la principal dificultad que encuentras al momento de redactar, Carmina?
o alguna otra persona que quiera compartirnos su experiencia para ya entrar en materia al momento de redactar. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Quién me quiere compartir? Vamos a ver, tengo acá a 14 personas conectadas. Hagamos el curso, hagamos esta oportunidad participativa. De hecho, esa es la ventaja. Aunque es virtual, aunque ustedes me están viendo en una pantalla, aunque estemos distanciados, pero existe la maravillosa ventaja de que me pueden preguntar en tiempo real y yo puedo contestar. O bien, yo puedo preguntarles a ustedes y ustedes me pueden contestar. O bien, simplemente podemos socializar. ¿Quién me quiere compartir? ¿Qué dificultades se encuentran al momento de redactar? Muy bien, muchas gracias, Magda, muy valiosa su opinión. Es natural, no nos sintamos mal. Repetimos, no podemos organizar las ideas. Sí tenemos las ideas, tenemos segmentos de ideas regados por toda parte ahí en nuestra mente, pero no podemos ordenarlas y nos cuesta algún trabajo materializarlas. Bueno, vámonos en materia ya de la construcción de los párrafos. Unidades formales y significativas más amplias. Un párrafo desarrolla una idea, estructura la información. Depende qué tan profunda es la idea que usted esté desarrollando, así es la extensión del párrafo. Inician con mayúscula y terminan con punto y aparte. Se nota un espacio entre párrafo y párrafo. Eso no es cosa del otro mundo. Vean cómo se estructura un párrafo y cómo podemos notar a simple vista qué tipo de texto estamos leyendo o qué tipo de texto estamos escribiendo. Tenemos, voy a acercar un poco. Tenemos este tipo de estructura de párrafo. Vean, aquí tenemos párrafos muy extensos, párrafos medianos, aquí tenemos párrafos muy segmentados y aquí tenemos una combinación entre párrafos extensos, medios, algunos más breves y algunos pues mucho más extensos. Bueno, ¿de qué depende? ¿Será que una de estas 4 estructuras del párrafo será la correcta? ¿Será solo una la correcta, 2 la correcta o ninguna es correcta? Bueno, estimadas y estimados, quiero decirles que la extensión o la construcción del párrafo va a depender del tipo de texto que estemos redactando. En un texto, vean la estructura de un párrafo. Esta es una cuartilla, una página de nuestro procesador de texto. Dependiendo del tipo de texto que estemos nosotros construyendo, así va a ser la extensión del párrafo. El A, por ejemplo, es un texto de divulgación científica, es un libro. Y en un libro formal, una novela si usted quiere, un texto expositivo, eso sería más preciso, un texto expositivo, se tienen párrafos muy extensos porque las ideas son muy profundas. Por lo tanto, se matiza la idea principal que puede ser al principio, a la mitad o al final del párrafo, se matiza con muchos detalles y por lo tanto da mucho de qué hablar cuando es un texto expositivo. Bueno, en el caso de los informes, ¿qué tenemos? Párrafos como lo que ven acá en el B, en la figura B, y párrafos que ven en la figura D. ¿Por qué hay párrafos acá cortos, breves? Porque resulta que los datos de un párrafo no tienen nada que ver o no guardan relación con el párrafo siguiente y por lo general la información es breve. Por ejemplo, en el caso de los informes socioeconómicos, los datos de las personas, datos personales de identificación, vivienda, por ejemplo, ubicación geográfica, y en el otro apartado usted pues ya empieza a desarrollar su criterio, ¿de acuerdo? Puede empezar a escribir lo que ha encontrado, sus observaciones, ¿sí? Y en otro párrafo un tanto más extenso puede referir las fuentes
Y si es un dictamen, pues ya en otro párrafo puede ya iniciar con las referencias a citas en materia legal. Por lo tanto, un párrafo y otro no guardan relación, y entonces es necesario separarlos a través de espacios o por el punto y aparte, que es como se diferencia un párrafo, ¿sí? Muy bien, y en otro párrafo pues tenemos datos aislados. Vean el C. Párrafos de 2 líneas no existen, o no sería correcto, a menos que no exista relación con el resto del texto. No se puede escribir un párrafo de 2 líneas. De 2 líneas. Yo he visto tesis, he visto trabajos de graduación cuya construcción simplemente está hecha a base, o con base, mejor dicho, en párrafos de 2 líneas. 2 líneas, 2 líneas. Entonces, eso se ve muy informal, muy escueto, muy superficial. Las ideas, lo más probable es que las ideas no guarden relación, o sí guarden relación uno y otro párrafo, y entonces viene siendo muy confuso, ¿sí? Y luego tenemos una combinación entre un párrafo con una idea muy profunda y con una idea pues que no amerita ser expuesta en demasiadas líneas, pues, y pues eso va a depender del tipo de idea. Muy bien. Entonces, en conclusión, para mí el párrafo que muestra la imagen C no crea confusión. No es correcto. No es técnico hacer esto. El primer enunciado debe introducir el tema o idea central. Es el elemento más importante. Los enunciados intermedios desarrollan el tema. Pueden estructurarse mediante marcadores textuales. Lo que estamos haciendo ahorita, de hecho, en las siguientes sesiones voy a asignar actividades para que usted desarrolle libremente. Y cuando digo desarrollar libremente, queda a criterio. Si ustedes lo hacen o no lo hacen, ¿sí? Si ustedes quieren practicar cómo desarrollar un párrafo, pues yo les voy a asignar una actividad. Luego en sesión ustedes me van a compartir sus ideas, sus conclusiones, sus experiencias respecto a las tareas pues, que se les asignó. ¿De acuerdo? Muy bien, tenemos párrafos, bueno, cuando hablamos del primer enunciado, esto se conoce como la oración principal, breve, sencilla, con lo cual se dará apertura a las siguientes ideas, a las siguientes oraciones, pero no está escrito en piedra que el primer enunciado debe estar al inicio del párrafo. Como les decía anteriormente, puede estar en medio, puede estar al final. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos más adelantito para que ustedes vean la forma en que se construyen los párrafos. Consideraciones. Una idea fundamental, lo que les había hablado al principio. No incluyamos 2 ideas. No, en un párrafo no me hable de la descripción o de las condiciones investigadas, y en el otro, y juntamente o contiguo a esta idea, usted me va a hablar de la identificación de las personas, como por ejemplo edades. Hágalo en otro párrafo. Debe desarrollar solamente una idea. Se rompe la unidad cuando se introduce una idea complementaria ajena al tema del cual usted está desarrollando. Si está hablando, por ejemplo, de las condiciones socioeconómicas, no inserte ideas de una base legal, por ejemplo. Son totalmente ajenas. Entonces, crea confusión en los lectores. Algunos autores, vean lo que está proyectado en pantalla, algunos autores dicen que los párrafos son nada más ni nada menos que un encadenamiento de oraciones. Y aquí es donde está el principal error al momento de redactar. Es un error muy frecuente, muy común para quienes tenemos o nos iniciamos en la redacción de textos, tanto expositivos, técnicos, laborales, académicos. El error más frecuente, uno de los errores más frecuentes, mejor dicho, es que hacemos oraciones párrafos, no hacemos pausas. Y cuando digo pausas no me refiero únicamente a la utilización de las comas y de los puntos, sino más bien los puntos y seguido los puntos y aparte puestos de forma muy efectiva, coherente, expresiva. ¿Para qué nos sirve un punto? A ver, voy a preguntar
De hecho, este curso se trata de participar. ¿Quién me quiere resumir? Hablemos de la coma y del punto. De hecho, la siguiente sesión va a consistir en compartir los signos de puntuación como el recurso principal de expresión en nuestros informes. ¿Quién me quiere compartir? ¿Por qué razón se utiliza coma y no punto? ¿O por qué razón se utiliza punto y no coma en la construcción de un párrafo? Vamos, rompamos el hielo, entremos en confianza. Aquí estamos para compartir, aquí estamos para aprender, socializar nuestras experiencias. Es muy probable que su inquietud sea la del resto del grupo o la de la mayoría del grupo o la de uno, dos o tres participantes. Por lo tanto, es importante que compartamos. Vamos, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué un punto? ¿Por qué una coma? ¿Cuál es la función del punto? Sí sabemos que es una pausa, pero ¿qué se pretende con esa pausa mientras se lee? Mientras el lector nos lee. Mientras nuestras autoridades leen nuestros informes. ¿Cuál es la función de ese punto? ¿Cuál es la función de esa coma? Vamos, participemos. Quiero escuchar. ¿Alguien quiere compartir? ¿Cuál es la función del punto allí, de la coma? ¿Qué tal? Buenas noches, Cecilia. Muy bien, muchas gracias, Cecilia. A mí me emociona cuando me dan su opinión, sea cual sea. Vean, pues, vamos a pensar en una computadora. Cuando compramos una máquina, una computadora, vemos dos cosas muy interesantes, la memoria RAM y la memoria ROM. Lo voy a resumir así de una manera muy sencilla. La memoria RAM es la memoria de acceso aleatorio, es el procesamiento de la información mientras estamos trabajando. Eso sucede, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando no existían las computadoras de las laptops o era difícil tener una computadora laptop y estábamos trabajando en nuestra computadora de escritorio y ya llevábamos 5, 6 páginas, 10 páginas de nuestro trabajo en Word y la energía se iba? No se guardaba. Bueno, entonces la información en dónde estaba. Esa es la información de la memoria RAM. Pero cuando usted guardaba la información, apagaba su computadora y otro día podía abrir ese archivo. Entonces estamos hablando de la memoria ROM. Algo similar sucede con nuestro cerebro. Tenemos dos tipos de memoria. Una memoria que está almacenada en las células del recuerdo, que son a corto, a mediano y a largo plazo. Y otro tipo de memoria que es la memoria operativa o funcional. Entonces, un punto, una coma, sirve para que el lector haga la pausa y procese rápidamente la información de la idea contenida en la oración o en la frase escrita. ¿De acuerdo? Y entonces uno de los errores más frecuentes es no utilizar punto, en su lugar utilizar coma. Y entonces mezclamos. Una coma nos está haciendo solamente una pausa para matizar la oración o el pensamiento que se está escribiendo, pero guarda relación. Sin embargo, un punto, estamos hablando de una idea que complementa a la anterior, que va aumentando el matiz, que va aumentando el detalle de la idea anterior. Vamos a tener un poquito de paciencia, que les voy a mostrar algunos videitos ahí que yo tengo en esta misma presentación que les puede servir como referencia a lo que estoy hablando. Bueno, continuamos. ¿Cuánto es el criterio? ¿Cuántas líneas? ¿Cuánto texto? ¿Es el criterio aceptado, justo, correcto
para decir que un párrafo está bien redactado? Bueno, eso depende de la idea, la profundidad de la idea, la cantidad de información que queramos transmitir. Me están pidiendo aquí el enlace, María Sosa. No sé si ya está conectada María Sosa. No, voy a compartir el enlace a María Sosa. En estos momentos de pausa hasta me gustaría poner ahí musiquita para que no se escuche muy aterrador. El momento ahí de silencio. Bueno, veamos. Dije la extensión de los párrafos de acuerdo a la profundidad de la idea. Puede constar, bueno, un párrafo puede ser breve, mediano y largo. Muy bien. Además, veamos estos errores comunes. Veamos qué hay aquí. Voy a leerles. La deflación consiste en una caída generalizada de los precios y origina una reducción de los intercambios económicos. Los actuales datos económicos de los países que integran la Unión Europea muestran una deflación media inferior al 1%. Sin embargo, hace 10 años no era así. Dentro de 20 nadie lo sabe. La economía no es una ciencia exacta, por mucho que los economistas se empeñen en pretender demostrar lo contrario. Sin embargo, los jóvenes insisten en matricularse cada año en ciencias económicas. ¿Qué es lo que vemos acá? La idea principal, bueno, está un poquito confuso porque no se sabe si nos quiere hablar el escritor de la deflación, no se sabe si nos quiere hablar de lo que pasará a futuro, o no se sabe si nos quiere hablar de la economía o de la universidad y la matriculación en ciencias económicas. ¿Ven qué confuso es cuando se insertan más de una idea o se desarrolla más de una idea en un mismo párrafo? ¿Sí? Muy bien. Eso solo es un ejemplo. Errores comunes en la construcción de párrafos. Oración párrafo, ya les había dicho, iniciamos con un punto y a las 12 líneas, 18 líneas, iniciamos con mayúscula y a las 18 líneas ponemos el punto y aparte. Es decir, mientras rastreamos todo el párrafo, no existe un solo punto. Párrafos de 2 o 3 líneas, esto sobre todo cuando son textos expositivos o son textos que no dejan claro lo que quieren expresar, ¿sí? Siempre tiene que estar ese pan para que pase. ¿No lo ha escrito Luciel? ¿No ha escrito Luciel? ¿No ha escrito Luciel? Dificultad para cohesionar. Créanme, yo llegué a la tesis de la licenciatura y me encontré con una gran dificultad para, decimos en tono coloquial, para amarrar mis ideas, para juntar lo que yo quería decir con otra idea que yo quería decir. Entonces no tenemos esa orientación. Repetimos enunciados, solo le matizamos, maquillamos la misma idea y la ponemos más adelantito y eso se va volviendo un estilo muy tedioso, ¿sí? Diferencia de estilo, copiar y pegar. Es evidente. Dime cómo escribes y te diré quién eres. Es una frase adaptada a aquel refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Bueno, dime cómo escribes y te diré quién eres. El estilo nos va a delatar. Así de simple. El estilo nos va a delatar. Se ve cuando, sobre todo en textos expositivos, se ve cuando en textos expositivos alguien copia y pega información o hace alguna paráfrasis del material del cual se está valiendo y deja de entredicho la veracidad de lo que se está diciendo, ¿sí? De modo que el estilo pues va a ponernos en evidencia. Yo les pido a ustedes, a cada uno de ustedes, les pido que me hablen del mismo tema. Por ejemplo, de la evolución de la pandemia COVID-19. Resúmalo en 4 párrafos. Y todo mundo va a hacer una exposición totalmente diferente.
Algunos utilizarán unos conceptos más elaborados que otros. Algunas personas utilizarán fuentes más recientes que otras o fuentes más veraces o no sé. Algunos podrán citar redes sociales. Entonces, el estilo, los recursos, la construcción sintáctica de las oraciones va a ser diferente de una persona a otra. Entonces, son errores muy comunes en la construcción de párrafos o en la redacción en general. Vean, aquí hay otro error muy frecuente, es utilizar coma en lugar de punto y seguido. Es un error muy frecuente. O términos muy rebuscados. Queremos pretender dar una imagen de intelectualismo. Queremos impresionar a nuestras autoridades y entonces utilizamos términos muy rebuscados. Buscamos sinónimos. Y créanme que eso va a deformar su estilo y lejos de quedar bien va a quedar en evidencia como pues alguien que no está diciendo lo que quiere decir y pues está pretendiendo dar una idea diferente. Aquí tengo un mapa mental acerca del párrafo. Pues ya vimos la definición. Los párrafos funcionales mantienen el tejido informativo organizado y relacionado. Según sus clases tenemos introductorios, de enlace o transición y de conclusión. En un escrito, en un texto, en un informe, siempre vamos a introducir de qué vamos a hablar. No podemos hablar de lo que más fácil se nos haga o lo que se nos antoje. No, debemos introducir, debemos esbozar, esquematizar o proyectar lo que estamos o lo que se va a hablar en todo el documento, ya sea desde informe, un texto expositivo, un trabajo académico, etcétera. De enlace o transición mantienen ahí coordinado el discurso. Y las conclusiones, donde ya pues se está condensando el resto o el texto anterior. Bien. Introductorios presentan el tema, atraen la atención del lector, ubican en el contexto general del tema, lo que yo les había dicho. Los párrafos introductorios de enlace o transición unen información, ¿sí? Datos, concatenan también los relatos, ¿sí? Lo que se está narrando. Retrospectivos o prospectivos, es decir, hacen énfasis en la información que ya se abordó o bien en la información que se va a abordar. Y pues al momento de concluir, finalizar el texto, presentar un resumen. De hecho, en los informes viene una parte donde dice conclusiones. Pues ahí se presenta el resumen. Expresan la esencia del contenido. De hecho, alguien puede rápidamente ver de qué se trató su escrito, su informe, simplemente leyendo un par de conclusiones. Generalmente las primeras 2 o las primeras 3 conclusiones. Y asumen la postura del autor respecto al texto. Esto es lo que se conoce como el criterio profesional. Para pues el profesional, cuando emite un dictamen, en sus conclusiones va a exponer su criterio, basado por supuesto en evidencia, basado en la recogida de información, de datos. Muy bien. Párrafos informativos, pues cuando se exponen detalles muy precisos. Esto lo vimos en la filmina anterior. Vamos a ver estos. Lo mismo. Aquí está resumido. Enumeración, exposición. Bueno, aquí vean esta tipología de párrafos. Para enumerar. Esto lo vemos en los informes. Es muy común verlo en los informes cuando se enumeran los hechos, el desarrollo de los hechos, ¿sí? Expositivos, cuando se trata de expositivos es cuando estamos desarrollando una idea. Estos párrafos más que todo tienen lugar en los ensayos, en los trabajos académicos. Argumentativos, pues es lo mismo cuando usted expone una tesis, una idea. Los contraargumentativos cuando
se juega con los autores, se juega con información nueva y de hecho, miren, contradecir a un autor es un criterio muy valioso porque esa es la finalidad, sobre todo en textos expositivos, que lo que busca es no caer en sesgos ideológicos, ¿sí? Y tipología de párrafos delimitadores tenemos cuando estamos dentro de una introducción de un texto o una conclusión. ¿Comentario antes de continuar, estimado? ¿Algún comentario? Antes de pasar a ver cómo construir una oración principal. Ya vamos aterrizando en la sesión del día de hoy. ¿Algún comentario? Quiero escuchar. Alguien que me quiera compartir allí qué fue lo que vimos hace poco, cómo hacer una introducción, cómo hacer una conclusión, en dónde está implícito el criterio del profesional en un informe y qué dificultades encontramos al momento de construir esas conclusiones, de construir esas introducciones. ¿Quién me quiere compartir? ¿Alguien? Hay una opinión. Bueno, rápidamente vamos a ver lo que es la estructura de un párrafo de una forma muy sencilla. Siempre debe haber una oración principal, lo que se va a desarrollar en un bloque del pensamiento. La oración principal es el pensamiento o la idea central del párrafo y de esta idea van a depender todas las demás. Hay también oraciones secundarias que modifican, amplían, matizan a la idea principal y estas pueden ser coordinadas o subordinadas o lo que también se le llaman oraciones independientes o subordinadas. Cuando tenemos una oración coordinada, usted puede extraer esta idea y leerla por aparte y cobra pleno sentido. Por lo contrario, cuando una oración es subordinada, usted la extrae del texto y no se sabe de qué trata, porque está implícito una idea previa, está implícito que lleva un sentido previo en otras oraciones, ¿de acuerdo? Entonces no se pueden suprimir, ¿sí? Muy bien. Esto es en cuanto al tipo de oraciones, ya sean secundarias o modificadoras. Vamos a ver los ejemplos adelantito. Ahí tenemos entonces el párrafo, oración principal y oraciones secundarias o modificadoras que pueden ser coordinadas o subordinadas. Entiéndase también independientes o subordinadas. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Fíjense que estas son pautas de redacción general, o sea, que aplican a la redacción de sus trabajos en la universidad, a la redacción de documentos, ¿sí? Correspondencia institucional, a la redacción de informes, ya sea informes técnicos. Perdí mi cámara, permítanme. Ahí está, ya recuperé mi cámara. Muy bien. Esto lo habíamos visto. Veamos cómo se construye un párrafo, así de forma resumida. Les pido atención porque esto es bien interesante. Tal vez el audio no lo voy a poder compartir, pero sí va a quedar en la grabación. Vamos a ver.
Vean cómo está compuesto el párrafo. La oración principal llega hasta donde dice el bienestar de sus miembros. Luego hay una explicación de la oración principal. Y por último tenemos un ejemplo de la explicación. Sí, en este caso menciona la Constitución Política de Guatemala. Vean qué sencillo. Oración principal dice, el Estado se organiza para garantizar el bienestar de sus miembros. Oración principal, es decir, el resto del párrafo debe hablar sobre esa organización, sobre el Estado. Muy bien, entonces dice, este ha sido el objetivo por el cual se han organizado las sociedades a lo largo de la historia. Fue así como surgió esa compleja estructura política y jurídica. Su creación básica. Estábamos hablando del Estado, estamos hablando de los miembros, ¿sí? De ahí que la Constitución Política de la República de Guatemala se establezca que el Estado, es decir, siempre sigue hablando, empieza hablando del Estado y termina hablando del Estado. Entonces allí está una división sencilla de cómo estructurar un párrafo, ¿sí? Muy bien, vamos a otro ejemplo. Vean, aquí tenemos un texto expositivo. La filosofía es inicialmente la reflexión del ser humano, su lugar en la naturaleza y la sociedad. Ha sido un ejercicio permanente para satisfacer la curiosidad innata del hombre. La observación reflexiva de los fenómenos puede despertar la búsqueda de explicaciones. No obstante, la verdad no es absoluta y solo es posible hacer aproximaciones. De ahí que el problema fundamentalmente de la filosofía ha sido el pensar, el ser. Vean, entonces la oración principal es la filosofía, la reflexión del ser humano, y sigue hablando en la explicación sobre esa reflexión, sobre la filosofía, sobre la búsqueda de la verdad, y al final nos da un ejemplo. Vean, es otra exposición ahí de la construcción del párrafo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver si tenemos otro ejemplo por acá. Creo que sí hay un ejemplo por acá. Vamos a ver este video. Bueno, es básicamente el mismo. Es básicamente el mismo. Muy bien, entonces vemos acá las ideas centrales. La idea central, perdón. ¿Cuáles son esas? Bueno, aquí está de otra forma explicado. Vean. Tenemos en este caso la oración principal. Y seguidamente tenemos una oración. Ahí estamos haciendo lo que yo denomino un sanguchito, ¿sí? Vean lo que está en amarillo. Tenemos principalmente las oraciones secundarias, perdón, la oración primaria. Luego vienen las subordinadas. Y en el centro, lo que está en amarillo es una oración coordinada. Vamos a analizar bien esta estructura. ¿Alguien se quiere conectar todavía? ¿Alguien se quería conectar por ahí? Muy bien. Oración principal, la filosofía es inicialmente la reflexión. Bueno, ahí estamos. Oraciones subordinadas. Es decir, que si usted extrae lo que usted ve allí en color, ¿qué? Anaranjado o melón, no sé en qué color lo mire usted en su pantalla. Si usted extrae esas ideas y las lee por aparte, no cobran sentido. No se sabe de qué está hablando. Por ejemplo, ha sido un ejercicio permanente para satisfacer la curiosidad innata del hombre. Bueno, ha sido ejercicio. ¿De qué tipo de ejercicio? No se sabe. Veamos lo que está hasta abajo. No obstante, la verdad no es absoluta y solo es posible hacer aproximaciones. No obstante de que no está cobrando sentido sin la oración anterior, donde dice, la observación reflexiva de los fenómenos puede despertar la búsqueda de explicaciones. Si usted extrae este texto que está en amarillo, entonces sí cobra sentido. Se puede leer por afuera o se puede leer por aparte. Hay personas que tienen dificultad para ingresar. Bueno, voy a escribirles acá que les voy a...
Muy bien, entonces ahí ya está pues definido cómo se subdivide un párrafo: oración principal, oraciones subordinadas y la oración coordinada o independiente. Es un sanguchito que yo le llamo a esto, ¿verdad? De poner en el centro una oración coordinada. Vamos a ver si tenemos alguna otra división por acá. Bueno, el desarrollo de un párrafo. Hay procesos del pensamiento muy básicos, muy elementales, como lo son la deducción, la inducción, el análisis o la síntesis. Y de acuerdo a esto se puede generar un párrafo. Por ejemplo, si un párrafo es del tipo deductivo, se construye en forma deductiva, va de lo general a lo particular. Esa es la forma más común de realizar un párrafo. ¿Por qué? Iniciamos con una idea general y de esa idea general se va ampliando o se van haciendo nuevas explicaciones. Cuando es un párrafo inductivo, va de lo particular a lo general, es decir, primero se hablan de detalles, se hablan de, por ejemplo, si vamos a hablar, ¿qué les diría? De la pandemia COVID-19. Empezamos a hablar de la vulnerabilidad humana ante nuevas enfermedades, empezamos a hacer una reseña de pandemias en el pasado y terminamos hablando de la pandemia COVID-19 como un hecho histórico de especial preocupación para la humanidad, ¿de acuerdo? Y esa va a ser la idea central. Entonces, un párrafo inductivo primero desarrolla matices, desarrolla ideas secundarias y en medio o al final puede ser, desarrolla la parte central, ¿de acuerdo? Muy bien. Se parte de lo específico para completar la idea mediante una generalización. Esa es la inducción. Ya vamos terminando, 7:03 minutos. También puede desarrollarse en forma cronológica. Vean, esto es importante cuando usted está haciendo su informe. Remite los hechos que van describiendo en forma secuencial. Y debe usted revisar cómo desarrolló su informe. Porque no tiene sentido si relata hechos en forma inversa, cronológica. No, debe relatarlos en una forma ordenada. Un desarrollo conceptual se busca definir un determinado término o concepto. Vean qué interesante. Eso sobre todo es en textos expositivos. Bueno, vamos a hablar de normas o criterios de redacción muy general que no están escritos en piedra, que dan margen a una adaptación de acuerdo al tipo de documento, pero bueno, si hablamos de textos expositivos, académicos, algún tipo de informe, la extensión de los párrafos debe depender de la profundidad del tema o de la idea desarrollada. El tipo de letra debe ser Arial o Times New Roman, que son los tipos más legibles, ¿sí? Un criterio para un texto expositivo sería de 6 a 12 líneas, pero como les digo, si usted no está exponiendo de mucha información, pueden ser 2, 3, 4 líneas, no sé, depende cuál es la idea, pero sí debe abarcar una sola idea, ¿sí? Muy bien. Estoy respondiendo un mensaje que me están mandando acerca de la clase grabada. Una oración principal, oraciones explicativas, ejemplificativas, preámbulo a la cita, cita y argumento. Ese es en el caso de textos expositivos, que vamos a ver esos ejemplos más adelante. Muy bien. Estimadas, estimado, ¿habrá alguna duda que quieran socializar conmigo? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? Me siento incómodo a saber que pues no tengo... y esa es una de las partes, no sé cómo llamarles, uno de los momentos incómodos, sí, esa sería la palabra, de las sesiones virtuales en que no los puedo ver, no sé si hay atención, no sé si me estoy ganando su atención, y cuando pido opiniones siempre hay silencio,
Y entonces esto resulta ser un poquito, inquietante, ¿sí? Cecilia dice 100% de atención. Qué bueno. De hecho, Cecilia me había escrito un comentario anterior donde dice que en Panamá el español es un tanto difícil porque hay mucha influencia norteamericana y es muy común utilizar anglicismos. Muy bien, muchas gracias Cecilia desde Panamá. Muy bien, llegamos entonces al final de nuestra sesión. Voy a pausar acá mi grabación.